Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a Kelly la invitación a este espacio, su calidad de coordinadora del proyecto de educación continua, y también saludarles a las personas que se conectaron de manera puntual a este espacio. Em, Va a ser una charla interesante. Yo creo que quienes desde nuestras diferentes disciplinas nos interesa la inteligencia artificial, pues agradecemos todos estos espacios. Yo soy más que una experta, una apasionada, una abogada apasionada por las tecnologías, y dentro de las tecnologías el tema de inteligencia artificial pues es casi un deber estudiarlo, entenderlo y conocerlo. Entonces, hoy vamos a abordar algunos aspectos generales de la inteligencia artificial, pero especialmente enfocándonos en los desafíos éticos y regulatorios hacia el sector público. Entonces, ahí veo que hay conectadas aproximadamente 12 personas. Yo no sé qué edad tienen, ¿verdad? Pero quisiera tal vez como introducción que levantaran la mano, la manita, digamos, virtual ahí del botón, quienes vieron los supersónicos de las personas que nos están acompañando hoy, quienes vieron esa fábula en algún momento. Ahí pueden levantar la mano para hacer el conteo. Bueno, ahí M. Moras levantó la mano. Yo levanto mi mano también, no puedo ahorita aquí en este minuto desde mi dispositivo. Bueno, parece que no muchos vieron los supersónicos. No sé si Kelly, cuando en su momento de niñez vio los supersónicos. Bueno, esto era una fábula que estaba de moda cuando yo era pequeña, y era una fábula, no, Erika también ya levantó la mano. Em, es una fábula que estaba de moda cuando yo estaba pequeña, y era una fábula muy visionaria porque se imaginó el mundo del 2026 donde hacían teletrabajo. Bueno, Alberto ya levantó la mano también, donde hacían teletrabajo, hacían telemedicina, vivían en casas y ciudades inteligentes, tenían además a robotina, ¿verdad? Que quién no querría en esta época del mundo una robotina, que lo podemos ver en el robot de Tesla, ¿verdad? Que tiene algunas labores ahí muy variadas. Y entonces, piensen ustedes que tenían en común todas estas tecnologías que salían en la fábula. Yo pensaría que se trataba ya de la inteligencia artificial, y ese mundo que vimos en fábulas básicamente se nos adelantó unos 40 años a lo que ellos habían pronosticado. Entonces, hoy nos vamos a adentrar un poquito en estos temas, como les decía, de un enfoque ético y jurídico, teniendo como el centro el sector público y el tema de la cosa pública, que es tan importante siempre que hablamos de que se trata de velar por el interés de la colectividad y de las mayorías. Em, a medida que esto avanza, ustedes saben que hay algoritmos, ¿verdad? Que son estos patrones o estos cálculos matemáticos que son cada vez más sofisticados, y que los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más complejos. Entonces, ciertamente nos enfrentamos a una serie de desafíos en relación a una infinidad de temas, desde las brechas sociales o económicas que se pueden producir o que se pueden ensanchar, ¿verdad? Porque no es que son nuevas, ya las tenemos. El debate ahora es si esas brechas sociales, tecnológicas, económicas, se van a hacer más chiquitas o se van a hacer más grandes, o temas como qué puede producir la inteligencia artificial a nivel de mover los motores económicos de los países, a nivel de mover las capacidades de las personas que emprenden, hasta otros temas, porque esto es muy amplio, como la privacidad o la intimidad de nuestra vida y nuestros datos personales. Entonces, yo quiero introducir partiendo de qué es, ¿verdad? De qué es
la inteligencia artificial, entendiéndola como máquinas que no solo realizan tareas, sino que también aprenden y que también se adaptan y que se proyecta que para el 2026 o 2027, que yo creo que será más para el 2026, ya podamos contar con una inteligencia artificial general. O sea, esta inteligencia artificial capaz de aprender y capaz de responder y de adaptarse y con ello también a tomar decisiones. Entonces, ya lo dijimos, es una máquina o un sistema que tiene la capacidad de imitar nuestras funciones cognitivas humanas, aprender, razonar, tomar decisiones. Se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida, desde los asistentes virtuales como el Siri, que tenemos en el celular o el Alexa, hasta diferentes aplicaciones como Waze, como Spotify, como plataformas donde ya habituamos, donde ya vivimos, donde interactuamos además y que ya desde hace mucho tiempo utilizamos y que usan inteligencia artificial de diferentes maneras, hasta los usos que tienen que ver con la medicina, ¿verdad? Analizar miles de imágenes de rayos X en pocos minutos, detectar patrones que podrían ser, pasar desapercibidos por el ojo humano. El otro día vi una noticia que me encantó, que es del Hospital de Niños, de la implementación de inteligencia artificial para poder detectar una posible ceguera en niños y niñas, algo que hoy los sistemas que tenemos o la tecnología que tenemos no lo puede hacer. Y cómo se podrían prevenir muchas enfermedades a partir de la inteligencia artificial. Entonces, lo encontramos ahí, estoy hablando primero de lo positivo para luego ir a los riesgos y a los retos. Lo encontramos en todas estas funcionalidades, en todas estas oportunidades para salvar vidas, o para hacer nuestro día a día un poco más sencillo, hacer nuestra ajetreada vida un poco más fácil. Pero no todo es positivo, ¿verdad? También tenemos algunos retos éticos, jurídicos, económicos, sociales que plantea la inteligencia artificial. Ahí me puedo referir a muchas cosas, pero se me ocurre el tema de la justicia penal, ¿verdad? Del uso de algoritmos para poder predecir, y no es algo que me estoy inventando, no es un ejemplo inventado, sino es una realidad ya en Estados Unidos, cómo se usan algoritmos que alimentan sistemas para predecir la probabilidad de reincidencia del delito, de personas que están en la cárcel y les hacen un test que arroja como un semáforo, ¿verdad? Un verde, amarillo y rojo sobre, de acuerdo a predicciones del sistema, una vez que se contesta y se alimenta, qué tan posible es que una persona reincida. Y a partir de eso, el sistema define si esta persona tiene derecho a ir a una alternativa de prisión, alternativa en la casa, o de salir bajo alguna medida, o bien es una persona que podría ser reincidente, entonces no tiene derecho a ninguna alternativa, sino que más bien se debe quedar privada de libertad. Y ya en Estados Unidos se utiliza ese sistema que se llama COMPAS, que se denomina COMPAS. Entonces, parte de los retos éticos implican que aseguremos que estas tecnologías se desarrollen de manera justa y transparente. Y ahí es donde encontramos esa intersección entre lo jurídico y lo ético, ¿verdad? Recordemos que la inteligencia artificial como tecnología que intenta imitar el cerebro y el comportamiento humano siempre se va a nutrir de datos. Una tecnología, dicen por ahí que una tecnología artificial que no se nutra de datos es como un río sin agua, ¿verdad? No tiene una efectividad en nuestras vidas. Y estos algoritmos van a aprender de esos datos que son incorporados por personas para poder hacer esas predicciones o para poder hacer esas conclusiones. Bien dicen que lo que le llevaría a una persona o a nosotras 30 minutos, a una inteligencia artificial no le lleva ni 30 segundos. Y yo creo que lo comprobamos todos los días si utilizamos tecnologías como ChatGPT o como DeepSeek, por ejemplo. Otro tema es que nos estamos constituyendo también como seres humanos a través de los algoritmos que de alguna manera nos están condicionando, ¿no?
nos están condicionando cómo trabajamos, cómo interactuamos, qué compramos, qué comemos e incluso cómo votamos en las elecciones, en las épocas electorales. Entonces, entendemos aquí también un tema central que es la importancia de los datos y que muchos de estos datos son datos personales. Antes se hablaba de los datos como el nuevo petróleo. A mí no me gusta utilizar ese paradigma porque aquí en Costa Rica creemos en las energías limpias, pero sí podemos considerar los datos como la materia prima del siglo XXI. Esto en palabras también de Angela Merkel, que decía que por supuesto que tendrá mayor interés en un futuro un producto, un sistema, y hablemos también de un sistema estatal o de una política pública que pueda incorporar datos ahora en que nos movemos en una economía digital, ¿verdad? Que es totalmente distinta a la de antaño y que nos encontramos en la cuarta revolución. Entonces, aquí es donde yo quisiera hablarles no solo de la inteligencia artificial, sino de otras macro tecnologías como el Big Data, ¿verdad? Esta posibilidad de las plataformas de recoger una gran cantidad de datos en poco tiempo que nosotros les damos generalmente. La inteligencia artificial, obviamente, como ya la explicamos, como las máquinas capaces de imitar las funciones cognitivas humanas como pensar, tomar decisiones, predecir y aprender. La ciencia de datos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la posibilidad de analizar los datos y su importancia también en la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, y los innumerables beneficios que tiene toda esta sociedad que soñaron los supersónicos, que era una realidad en los supersónicos y que estaba al alcance de un clic y que hoy para nosotras está al alcance de un clic también, ¿verdad? Porque podemos llegar a la casa y decirle a Alexa que encienda las luces y Alexa enciende las luces. Ahora también tenemos la máquina que limpia, la Rumba, que además, recuerden ustedes un ejemplo jocoso con la Rumba que salió en muchos medios de comunicación de cómo una de estas máquinas, alguna vez haciendo su trabajo de limpieza, tomó fotografías de una mujer en el inodoro, en el sanitario. Y aquí empiezo a abrir el debate sobre los temas éticos y regulatorios, sobre las implicaciones, porque cuando pensamos en un ejemplo como la Alexa, que le toma fotos a una mujer en el inodoro, podemos pensar, bueno, yo tengo una Alexa, ¿y qué pasa si a mí, si a mí o a alguien de mi familia igual nos captan fotos? Bueno, este ejemplo pasó con una persona común y corriente cuando el dispositivo estaba en pruebas y estas fotos que capta el sistema para ver qué partes de la casa puede recorrer o qué partes no, dónde hay una pared, ¿verdad? Este entrenamiento que se estaba trabajando con el dispositivo, resulta que se sale de las manos porque los verificadores, que son los que están detrás de estas tecnologías, ven la foto, se la empiezan a trasladar entre ellos a partir de chats de WhatsApp y es ahí donde tenemos un problema en cuestiones regulatorias, en cuestiones de privacidad y de intimidad. ¿Por qué? Porque la empresa probablemente no tenía los protocolos adecuados para ese momento o no había capacitado al personal de manera adecuada, ¿verdad? No tenía protocolos de seguridad de la información y de protección de datos, cláusulas de confidencialidad que son importantes en esta materia. Entonces, claro, el ejemplo resultó divertido, se hizo viral, pero violentó la intimidad de una persona, los datos personales de alguien que, por supuesto, que tenía a su favor toda la evidencia para eventualmente interponer un proceso judicial, un proceso legal. Entonces, eh, bueno, pensemos eso con la rumba, pero también están los temas de Tinder, de búsqueda de pareja, de cómo los algoritmos también ayudan a buscar pareja o cómo el Waze nos puede llevar a nuestro destino y por qué estas tecnologías podrían entrañar o implicar algún riesgo precisamente por la recogida de datos, el procesamiento y el tratamiento de estos datos como un tema central dentro de este abordaje jurídico y ético. Entonces,
Ya entrando en el tema del sector público, que es el tema que hoy nos ocupa, después de esta introducción que era bastante más amplia que lo que tiene que ver con el sector público, yo quiero que nos preguntemos o para qué es necesario implementar la inteligencia artificial en el sector público, ¿verdad? Porque di muchos ejemplos ahorita y eran de lo privado, de la vida privada, de la vida doméstica, de la vida amorosa, sexual o romántica, de las funcionalidades en lo individual. Pero cuando pensamos en lo colectivo, es importante hablar de la inteligencia artificial en el sector público. Yo la entiendo precisamente como la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas, pensando siempre en el interés colectivo y en poner a la persona y al ser humano en el centro. Entonces, con la inteligencia artificial, claramente hay una gran oportunidad para el sector público y aquí quiero traer a colación un estudio del CAF, que el CAF es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que habla de que se han detectado tres grandes áreas de oportunidad para el sector público. Eh, una que es muy parecida a lo que hace el sector privado, que es diseñar servicios personalizados. Ya lo hablamos. Cómo nos complace el Netflix lanzándonos las series que nos pueden gustar, enviándome a mí el juego del calamar, que entonces como se dio cuenta que me encantó la temporada uno y 2 entonces me recomienda series similares a estas tónicas. Em, entonces, ¿cómo nos extrapolamos hacia lo público con el diseño de servicios personalizados? Bueno, en que el sector público pueda ser más proactivo, por ejemplo, a partir de los chatbots, que a veces yo me he llevado la triste experiencia de que no son muy funcionales, ¿verdad? Pero podrían llegar a ser mucho más funcionales. Chatbox, donde entonces no tenemos que estar llamando a un teléfono de una oficina, ¿verdad? Piénsese que yo trabajo, que yo soy una persona emprendedora, que necesito sacar una patente y que entonces me la paso varias horas intentando llamar, y es un caso de la vida real porque me pasó a mí, intentando llamar a una municipalidad para entender cómo puedo sacar mi patente. Imagínense ustedes que la inteligencia artificial aplicada al sector público, pensémoslo en lo descentralizado, en el gobierno local, pueda permitir que yo no solo hable con un chatbot para entender cuáles son los requisitos y qué debo presentar y cuánto tiempo duran en resolverme, no solo eso, sino que este chatbot me pueda a mí resolver, que pueda ingresar esta solicitud y que me pueda a mí a resolver en cuestión de 2 días mi permiso, mi patente, que lo pueda analizar, que pueda ver que los documentos están en orden y que yo no tenga, como pasa hoy, que ir al municipio, gastar mi tiempo en el transporte público, que además es de muy mala calidad que tenemos en Costa Rica. Entonces, tengo que trasladarme, gastar tiempo de vida en mi traslado para llegar a una municipalidad donde tengo que hacer una fila, donde cuando llego a la ventanilla, además de pronto la persona no me atiende bien, ¿verdad? ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si pudiésemos implementar esta primera oportunidad de la que nos habla el CAF, que es diseñar servicios personalizados? Estoy dando solo un ejemplo que es una municipalidad y una patente en días, que no es lo mismo que ir, trasladarse, hacer la fila y además me tengo que esperar 10 días para que me lo resuelvan. Cuando ya hay un sistema automatizado que lo puede implementar. Sé que hay esfuerzos de eso en Costa Rica, sí que hay algunos gobiernos locales que lo están implementando y sueño con poder tener la experiencia de poder tener una patente o que alguna persona pueda tener una patente a través de un sistema automatizado de un gobierno local. Entonces, ahí estamos hablando de cómo comunicarse, cómo se comunica el Estado con las personas y cómo nos soluciona a las personas de manera eficiente nuestros problemas o nuestras necesidades. O sea, la mejora en la prestación de servicios públicos, número uno. Número dos, para mejorar la formulación de políticas públicas. La inteligencia artificial, ustedes saben que combinada con la analítica de datos, nos puede dar información muy relevante sobre dónde poner los recursos escasos que tenemos en lo público, ¿verdad? ¿Dónde?
poner el dinero, donde que sea efectivo para las necesidades de la gente. Ahí podemos hablar de un ejemplo, bueno, ¿cuáles son los lugares en Costa Rica donde hay más embarazo adolescente? Embarazo infantil. ¿Dónde están ellas? ¿Por qué ellas? ¿Cuáles son las causas y qué podemos hacer? Y entonces también la inteligencia artificial nos ayuda con la predicción de esos datos, de esas zonas para la toma de acciones. Claramente sí, eso lo podría hacer una persona, pero ¿cuánto nos lleva a cualquiera de nosotros a hacer esos análisis y esos estudios cuando ya, como dije antes, la inteligencia artificial en cuestión de segundos o minutos nos puede arrojar todos esos datos para que ahora sí, gente, concentrémonos en la estrategia, concentrémonos en cómo tomar decisiones con esta información. Y lo tercero, la tercera oportunidad es automatizar procesos en lo público, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de listas de espera en la caja, procesos judiciales en el Poder Judicial, sé que ya en el Poder Judicial están implementando inteligencia artificial, por ejemplo, en los juzgados de cobro. Ustedes saben que en Costa Rica tenemos una alta cifra de morosidad y de problemas crediticios a nivel de que estamos muy endeudados como país, las personas, y los juzgados de cobro, por ende, están ya, digamos, que no dan, que la capacidad de resolución está siendo de 6 meses o un año, muy, muy lenta. Entonces ahí es donde encontramos la importancia de, si tenemos los parámetros, si tenemos un sistema adecuado, ¿por qué no implementarlo para poder disminuir esa mora judicial, esa cantidad de tiempo que duran en resolvernos y que hace a su vez al Poder Judicial tan lento y tan entrabado y tan caro y tan doloroso? En ese sentido, yo quiero hablarles de un caso que también es un artículo que yo escribí en su minuto sobre otro ejemplo concreto de un gobierno local, en este caso la Municipalidad de San José, que según datos del 2023, que fue lo más actualizado que encontré para ese momento, he de decir que hoy pueden ser diferentes, pero este gobierno local contaba para ese momento con 550 cámaras Domo y 150 cámaras Totem, y aquí estoy hablando del tema de la videovigilancia y de la seguridad, que además la seguridad es un tema hoy para nosotros como país. Entonces, estas 550 cámaras Domo y las 150 cámaras Totem se utilizan para vigilar el espacio público de la ciudad de San José. En contrapartida, el gobierno local posee, ojo aquí, 22 policías municipales y un oficial de fuerza pública para cuidar a la ciudadanía desde el centro de monitoreo. Estoy hablando del personal en el centro de monitoreo. En este caso, ¿qué notamos? Pues por supuesto, hay una desproporción entre la cantidad de cámaras, porque como tengo 150 cámaras de un tipo y 550 de otro, y nada más tengo 23 agentes que monitorean. No es proporcional, entonces tampoco es racional y tampoco de pronto puede estar siendo lo más efectivo, porque estas personas deben tener ojos para monitorear, bueno, 700 cámaras en total durante 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, en escenarios como este, también es cierto que la implementación de la inteligencia artificial eh, podría ofrecer muchísimas ventajas de eficiencia, de utilizar los recursos ilimitados, limitados, perdón, los recursos limitados de una manera eficiente. Entonces, pensemos en la posibilidad de que este gobierno local de San José no tenga que verse en la obligación de decir, bueno, entonces como tenemos 700 cámaras, vamos a abrir, no sé, 100 plazas para que estos señores puedan revisar las cámaras de monitoreo, sino que pensemos en que estos 100 señores, que tal vez sí son necesarios, estos 100 policías, puedan estar enfocados en encargarse de patrullajes preventivos en las calles, priorizando los puntos calientes que la videovigilancia a partir de inteligencia artificial nos ha arrojado. Bueno, es que los puntos calientes son A, B, C, D. La inteligencia artificial también nos ayuda a comprender dónde es que se están dando la mayor cantidad de asaltos, dónde es que están las mujeres sufriendo de acoso. Y entonces destinemos, ahora sí, que la inteligencia artificial de todas estas cámaras nos generó patrones y predicciones y que nos puede ayudar saltando alarmas, donde es que estos policías se pueden
se pueden ir a hacer esos patrullajes preventivos para que estas cosas no pasen. Em, y eso nos trae otros retos, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí de cómo usarla, de lo positivo, pero nos trae otros retos de la videovigilancia asistida con inteligencia artificial, que se deben de considerar de previo incluso a comprar estos sistemas, como cuáles. Bueno, el poder diseñar o negociar con este proveedor el correcto filtrado, entender que los algoritmos con los que se alimentan se nutren a partir de información que le dan las personas o que le damos las personas, no solo para detectar y alertar sobre patrones que pueden ayudar a predecir delitos, sino también porque implementar este tipo de sistemas que hacen reconocimiento facial pone en juego derechos fundamentales, ¿verdad? Y fácilmente también, a su vez, podríamos tener otro reto que es qué pasa con la intimidad y la privacidad y la protección de datos personales en estos sistemas que están captándonos cuando vamos caminando ahí por San José, haciendo un trámite o simplemente paseando por la ciudad. Entonces, esto último que digo tiene que ver también con garantizar a las personas el control sobre cualquier tipo de dato personal. Ahí hacer una mención a que este desafío, que es ético y es regulatorio, es inevitable en ese caso que nos planteemos algunas preguntas, ¿no? Como quiénes, otra vez el ejemplo de los policías, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que están teniendo acceso a esos datos y cómo los están recopilando de las cámaras de videovigilancia? Recordarán ustedes un ejemplo y estoy hablando aquí de un lugar privado, pero que perfectamente podría pasar en lo público, de los señores que se pelean en un McDonald's después de un partido de fútbol y se pelean por unas hamburguesas y que fue un video de videovigilancia que se viralizó y nos llegó a todos nuestros celulares. Bueno, perfectamente uno de estos em, videos podría también salir de alguno de estos sistemas de videovigilancia que se utilizan para la seguridad, que tienen fines digamos, bastante positivos, bastante plausibles, pero que a nivel de retos éticos y regulatorios no debemos olvidar el tema de que todos estos sistemas se deben acompañar de garantías claras para su implementación. Y ahí estoy hablando de medidas de control interno, es decir, estos policías o estas personas que están revisando saben que no pueden tomar pantallazo, estas personas entienden que no pueden compartirse los videos, hay contratos y cláusulas de confidencialidad, comprendemos que deben contener esos contratos y esas cláusulas y claramente lo más importante, que es que las personas que trabajan en eso puedan estar sensibilizadas y capacitadas. Porque si algo queda claro de esta reflexión que he compartido, es que la inteligencia artificial y en la inteligencia artificial y la posible predicción de delitos, como hablé en el caso de la Municipalidad de San José, es que los ciudadanos debemos sentirnos protegidos, ¿verdad? Por esos sistemas y no más bien lo contrario, que podría ser sentirnos vulnerados. Y que evidentemente estos sistemas además tienen un rol de disuasión, ¿verdad? De poder disuadir, pues si sabemos que hay cámaras por toda la ciudad, eh, y por eso ha habido todo un debate a nivel de las cámaras en las carreteras por las multas, ¿verdad? Ha habido todo un debate porque al sabernos vigilados y las personas lo comprenden también como una limitación o una restricción de ciertos actos, entre ellos los delitos o la comisión de algunas infracciones que podrían detonar en una multa. Entonces, eso para darles un ejemplo. Quiero hablarles muy rápido, porque ya vi que el tiempo se me fue muy rápido, nada más sobre un poquito el contexto costarricense, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Costa Rica, ¿cómo está en este mapa y cómo está en los índices? Vean, Costa Rica tiene ya una estrategia nacional de inteligencia artificial que obviamente rige para el sector público que salió el año pasado, que yo invito a que la revisen. Tiene además de esto un documento de implementación de esta estrategia que es importante también que conozcamos. Y a nivel de datos duros, Costa Rica ocupa hoy el puesto 85 de 193 países en el índice de preparación gubernamental en inteligencia artificial del Oxford Insights.
Entonces, veamos que estamos ahí como un poco, ¿verdad? Poco menos de la mitad, un poquito, digamos, rezagados en ese índice en relación a la preparación gubernamental para implementar la inteligencia artificial, pues muchos países nos llevan ventaja. Y por otro lado, en el índice latinoamericano del CENIA de Chile, que es del 2024, hay un dato que a mí me pareció muy interesante que les quiero compartir, que es que la mayor cantidad de personas profesionales las tiene Costa Rica. Entonces, veamos esos bemoles. Ah, bueno, y hay otro dato que es que apenas el 70% de las universidades públicas, que recuerden que tenemos 5 en Costa Rica, apenas el 70% está incluyendo en su oferta temas de inteligencia artificial. Perdón, el 70% no está incluyendo temas de inteligencia artificial, apenas un 30%. Entonces, claramente estas son alertas que nos tienen que llamar más que a la reflexión, a la acción, ¿verdad? Porque parece que no hay una urgencia de parte de las personas tomadoras de decisiones sobre la necesaria implementación de la inteligencia artificial en Costa Rica y cómo esto puede detonar en que tengamos mayores índices de desarrollo, mayores índices de productividad, que haya más inversión extranjera directa en el país o no. O sea, que como país y sector público y aparato estatal o nos subimos al tren de la inteligencia artificial para poder evolucionar e ir como el resto de países, ojalá como los países más evolucionados en esto, o nos quedaremos muy atrás. Y eso sí que puede representar una brecha, digamos, pues muy complicada. Bueno, les decía que en el CENIA, que es el índice latinoamericano de cómo están los países en inteligencia artificial, también tuvimos un retroceso, ¿verdad? Que es que pasamos del 2023 al 2024, pasamos del puesto 8 al 9, y nos están calificando en este momento como simples consumidores de inteligencia artificial. Entonces, esto se los digo porque inevitablemente quiero provocarles y quiero provocarles al debate y que este debate tenga que ver con cómo transformamos desde nuestras áreas de trabajo y nuestras áreas de incidencia, todo lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencia artificial. Y ahí estamos hablando de empleo en general, pero obviamente también de empleo público en lo particular. Entonces, a mí me lleva todo esto de querer implementar o necesitar, es que no es querer, es que necesitamos implementar la inteligencia artificial para que no nos quedemos muy rezagados en el tiempo, me lleva a ciertas preguntas generadoras, como cuáles. Em, Pensemos en una inteligencia artificial que pueda estar decidiendo el derecho a una beca de una persona en Costa Rica, de un chico, de una chica de escuela, ¿verdad? Porque esto va a llegar a pasar. Entonces, ahí eso, a nivel de lo jurídico, yo les invito a hacerse estas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de ese sistema de inteligencia artificial, verdad? ¿Qué régimen jurídico a nivel de qué régimen jurídico lo estudiamos? De lo civil, de lo contencioso administrativo, ¿cuál es la norma que va a regir? Porque tenemos ya normas que rigen lo público, lo privado, tenemos Ley General de Administración Pública, tenemos Código Penal, tenemos el Código Civil que determina la responsabilidad objetiva de un sistema cuando falla o podría determinarlo. ¿En quién recae la responsabilidad de estos sistemas, verdad? ¿En quién crea la cosa? ¿En quien la produce o en el usuario? Eh, Puede haber, por ejemplo, afectación al ejercicio de derechos. Bueno, ¿quién lo va a determinar? ¿Están los juzgados en Costa Rica preparados para poder determinar eso? No puedo asegurar la respuesta en este momento, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que no podemos esperarnos a tener una ley. Y vamos otra vez, ahí me he ido devolviendo de un tema al otro, no podemos esperarnos a tener una regulación para poder empezar a trabajar estos temas, porque lo cierto es que Costa Rica, que es un país tan lleno de normas, tiene muchas regulaciones para determinados usos y no todo se responde con derecho. Yo creo que aquí lo tenemos muy claro porque es un país donde está un poco entrabado el sistema que nos responde a partir del derecho, que es el sistema judicial como un todo. Entonces,
Lanzo algunas preguntas. ¿Pueden nuestros estados y nuestras instituciones desarrollar sus propios lenguajes de inteligencia artificial? No, parece que no. Ojalá. Ojalá fuera una aspiración. Bueno, pueden los esfuerzos de empresas locales, y no pensemos solo en Costa Rica, pensemos en región, en Latinoamérica o Hispanoamérica, Iberoamérica. Entonces pueden nuestras empresas de la región competir con empresas que están acaparando el mercado de Estados Unidos o de China, ¿verdad? Porque si la vía de nuestro país es tener que contratar proveedores externos, como pareciera que está sucediendo, ahí me surgió otra pregunta y es si estamos preparados para negociar esos términos y condiciones a nivel de contratación, a nivel de lo que nos ofrece hoy el marco regulatorio, las normas de contratación pública en Costa Rica. eh, y cómo también se sopesa eso con el tema de privacidad y protección de datos, ¿verdad? Y vuelvo ahí al tema de la necesidad de entender los temas de protocolos de seguridad de la información, cláusulas de recopilación de datos, convenios de confidencialidad, y ni de qué hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Porque ustedes saben, y aquí hay dos puntos medulares, que la inteligencia artificial va a tomar y ya está tomando decisiones automatizadas. Y una decisión automatizada puede ser quién merece una beca o quién no, ¿verdad? Sara merece una beca, Elaine merece una beca, Erika merece una beca, ok, ¿bajo cuáles parámetros? Eso nos lleva a preguntarnos cómo se van a alimentar esos sistemas de inteligencia artificial. Y el otro tema es que el sistema o los sistemas se desarrollan aprendiendo de la experiencia humana proporcionada por nosotros, las personas y los seres humanos. Entonces, ¿quién está alimentando esos sistemas? También es una gran pregunta porque ustedes saben que los algoritmos arrastran los sesgos, no es que son discriminadores per se, sino que arrastran nuestros sesgos, nuestros prejuicios humanos. Entonces, son preguntas importantes que los lanzo más a nivel de provocación que de tener una respuesta. Y ya para cerrar, yo tengo algunas conclusiones. La primera es que la inteligencia artificial no es un tema exclusivo de personas que estudian ingeniería o informática, ¿verdad? Es un tema multidisciplinario. Estoy segura que de las 20 personas que se han ido conectando hoy, habemos de diferentes disciplinas. Yo soy abogada, Kelly es administradora, ustedes ya me dirán. Pero cuando hablamos de sistemas que van a tener que resolver la calidad de la educación, los temas de movilidad, el tema del sistema educativo y la integración de competencias para el mercado laboral, cuando hablamos de temas tan importantes como reducir la pobreza o incrementar el empleo, o la seguridad, como el ejemplo que ahora les puse, seguridad a partir de videovigilancia, o imagínense ustedes qué bonito poder tener compras públicas innovadoras, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, todo eso podría tener que ver, o en su momento, y creo que no será muy lejano, la inteligencia artificial va a ser un tema transversal en todo eso. Y si no lo es, y si no lo llega a ser, me atrevo a decir que vamos a haber fracasado como país. Así que pensemos, por favor, en la posibilidad de resolver todos estos temas y veamos todos estos temas como oportunidades donde la inteligencia artificial es así. No es vertical ni es horizontal, es transversal. Va atravesando todos los temas para poder encontrar las respuestas y las soluciones que como país queremos y necesitamos. Em, en todo esto, como decía, la inteligencia artificial va a ser determinante y si bien la tenemos, porque no es nueva, ¿verdad? La tenemos desde hace 70 años, hoy tenemos más datos. Lo cierto es que hoy tenemos el Big Data y más datos como Estado para poder alimentar esos sistemas y hacerlos a su vez más eficientes. Y aquí el rol de los servidores públicos, que es servir en lo público, tiene que ver con mejorar sus capacidades, con pedirle a nuestras jefaturas, autoridades, que urge mejorar las capacidades en tecnologías de la información y en todas estas herramientas útiles que nos ofrece la inteligencia artificial. Reitero, para su abordaje necesitamos abogados, administradores públicos, sociólogos, médicos, tantos más profesionales como usos y responsabilidades tiene la inteligencia artificial. Otra conclusión es el tema de la integridad, de la ética y de la identidad, ¿verdad? Tenemos que tener claro que estamos en América Latina y estamos en Costa Rica y que los sistemas que
tenemos hoy para utilizar no necesariamente representan ni nuestra identidad ni de pronto nos están asegurando la ética y la integridad que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque se están creando o en Estados Unidos, en Silicon Valley, por hombres blancos de cierto estatus económico y en China. Entonces, hay un caso que acaba de salir en Chile, que es la inteligencia artificial latinoamericana. También les invito a indagar un poquito más y a revisarlo, que tiene que ver con un desarrollo tecnológico más adaptado a la región y a nuestra identidad y a nuestra integridad. A nivel de aspectos éticos, nada más comentarles que hay algunas recomendaciones de la UNESCO, ¿verdad? Sobre bueno, así se llama, recomendación sobre la ética en inteligencia artificial, que es del 2021 y que es un instrumento global, que cuando queramos ir a ver dónde están los principios y valores éticos, podemos acudir a este instrumento que es la recomendación sobre ética en la inteligencia artificial, que nos habla de 10 acciones para la implementación de la inteligencia artificial y que obviamente trabaja temas como igualdad, educación, transparencia e inclusión. La penúltima conclusión, que es que el empleo público del futuro es cada vez más del presente. Entonces, esta lógica de que los empleados públicos o que el empleo público o que el empleo o que nuestros empleos van a desaparecer, no lo es tanto, lo que sí es que ya están cambiando. Es que no es que van a cambiar, es que ya hoy están cambiando. Ustedes verán que si ustedes en sus em, ejercicios profesionales utilizan inteligencia artificial, tienen mucho más oportunidades, tienen mucho más valor agregado que las personas que no han logrado subirse a esa grada de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al cambio, pero también la capacidad de ser personas solidarias y de ser un sistema solidario que ayuda a que otras personas que no tienen tanta accesibilidad puedan subirse a esa grada, porque precisamente lo que dije antes, la inteligencia artificial o nos ayuda a hacer más chiquitita la brecha tecnológica, económica y social, o la hace más grande. Entonces tenemos que ser también como Estado muy vigilantes de eso, y adaptarnos a los nuevos cambios. No hay transformación digital si no hay transformación cultural y no hay transformación cultural si no hay bases formativas, o sea, sin educación. Así que el tema de la educación, que ahorita lo estamos haciendo en este programa tan importante de educación continua, pero estoy hablando aquí de la educación mucho más atrás, estoy hablando de la posibilidad de que haya una reforma en la malla curricular del sistema público, donde desde pequeños o chicos y chicas no solo tengan el acceso, sino sepan cómo usarlo y usarlo para bien y usarlo como motor de desarrollo económico y material para salir adelante. Em, ¿Y qué se requiere para esto? ¿Qué tenemos pendiente y cuál es la tarea? Un marco regulatorio, sí. Yo no estoy en contra de que haya normas. Creo que debe haber marcos regulatorios, pero no para regular la tecnología, porque la tecnología no se regula, sino para regular el comportamiento humano en el uso de la tecnología y poder generar esas líneas rojas de dónde hay que poner ojo, dónde hay que poner atención, porque este tema no es meramente tecnológico, sino que impacta la economía e impacta de manera profunda la sociedad, ¿verdad? Em, por eso, ¿qué se requiere? Bueno, por supuesto que personas que lo estudien, personas que incidan y voluntades políticas para poder llegar a un acuerdo común, ojalá como país, de los diferentes sectores que toman decisiones sobre un marco regulatorio que tenga que ver con un ecosistema de innovación, ¿verdad? Entonces, eso de hacer una ley de inteligencia artificial mm, es más como yo digo que robarse un titular de un medio de comunicación que otra cosa. Tenemos que pensar más con luces largas y con un instrumento que sea mucho más flexible, que no sea solo para regular la inteligencia artificial, sino sobre todo para promover la innovación. Ahora hablaba de compras innovadoras en lo público, por ejemplo. Entonces, promovamos la innovación y eso tiene que ver con impuestos, tiene que ver con exportación, tiene que ver con incentivos para poder producir tecnología a lo interno, tiene que ver con políticas de empleo, ¿verdad? Y con seguridad jurídica para las personas que están en lo público, para que puedan también generar compras o iniciativas innovadoras que impliquen inteligencia artificial, pero que haya seguridad jurídica para poder hacerlo y para poder implementarlo.
Para cerrar, porque quisiera ver si hay consultas u observaciones, nada más voy a decir que ya como país arrastramos bueno, como región, ustedes saben que como región América Latina es la región más desigual del mundo y como país cada vez más arrastramos desigualdades en el acceso a oportunidades. Entonces, que quienes no puedan tener acceso, creo que van a pagar la factura más cara y esto es muy ingrato. Así que yo, digamos que el mensaje que quiero dejar de cierre es que le demos al tema de la implementación de la inteligencia artificial y de todos estos desafíos que hemos hablado, pues resumidamente, que le demos un nivel de urgencia y que este nivel de urgencia nos permita poder ser tomadores de nuestras propias decisiones como Estado y como individuos. Y ya con esto cierro, me pasé un poquito del tiempo que me había yo puesto, pero les agradezco muchísimo la atención y estoy a sus órdenes, a su disposición y para contestar preguntas o escucharles. Bueno, muchas gracias a Ana Karen. Hace bastante ratito tenemos una consulta en el chat de Daniela en la que nos dice, en esos casos del Poder Judicial, ¿qué son temas legales? ¿Cómo se referencia a la inteligencia artificial? Muchas gracias, Daniela. En este caso que comentaba, es un juzgado en Guanacaste que hizo un plan piloto, que es exactamente el juzgado de cobro em, e implementó un sistema que le daba a la inteligencia artificial ciertos parámetros para poder revisar expedientes. Ustedes saben que pues son los juzgados de cobro en Costa Rica los que están más llenos. Eso no quiere decir que otras vías no estén, digamos, bastante llenas de trabajo, ¿verdad? Y eso a su vez, pues obviamente nos daña a quienes, no solo a quienes ejercemos, sino a quienes llevan los procesos penales crediticios ahí. Entonces, la inteligencia artificial le daba ciertos parámetros para que pudiese revisar el caso y pudiese filtrar, ¿verdad? Cuáles casos son complejos y los puede ver un auxiliar judicial, cuáles casos tienen, por ejemplo, algunos defectos y necesitan ser subsanados, y entonces se le enviaba una respuesta rápida o cuáles casos ya prescribieron, ¿verdad? Ya pasó el tiempo en el que se podía resolver y no se activaron. Entonces eso genera, digamos, otra línea de trabajo. Otra línea de trabajo del sistema es cuáles casos ya llegaron a un arreglo extrajudicial. Ustedes saben que en materia judicial nosotros podemos llegar, y es lo ideal, a acuerdos extrajudiciales entre las partes que están en conflicto. Y si yo llego y presento como abogado un escrito, yo digo, bueno, mis clientes llegaron, mis clientes son, digamos, Daniela y Leonardo, llegaron a un acuerdo extrajudicial, ya no van a pelear por este caso. Yo lo presento en uno de esos juzgados hoy y están durando 6 meses para leerlo y para emitir una respuesta. Eso no quiere decir que el caso termina, ¿verdad? Eso es para leerlo y emitir una respuesta. Este sistema de inteligencia artificial lo que hace es ese filtrado y, por ejemplo, en los casos donde encuentra documentos de arreglo extrajudicial, los procesa y se los manda al juez para que haya una homologación. Y eso permite que el caso se cierre. Y si encontramos muchos de esos casos, entonces son muchos de esos casos que se van a dictar con una sentencia y que se van a archivar. Y obviamente eso libera el sistema y permite también a las personas, operadores judiciales, poder resolver con más tranquilidad y enfocarse en los casos complejos, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar en la vía judicial, que como digo, este es un caso piloto en Costa Rica aplicado en el Poder Judicial. Tenemos otra consulta donde es de Ana, no puedo ver el apellido. Em, Indica dónde se puede conseguir un documento de uso ético de la inteligencia artificial. Eso es muy importante. Ana, creo que fue que preguntó, sí. Puedes buscar la recomendación, se llama Recomendación sobre la Ética Artificial de la UNESCO. Esta recomendación fue suscrita por 190 y algo países, no preciso ahorita el dato, pero fue unánime
¿verdad? Fue co-creada y ahí puedes encontrar, digamos, un pliego no solo de valores y principios, sino también de acciones para implementar la inteligencia artificial de manera ética. Entonces, te recomiendo por lo pronto poder revisar la recomendación sobre la ética artificial de la UNESCO. Y tenemos una manita levantada de Ani Oviedo, que si desea puede prender el micrófono y hacer la consulta directamente. Hola, sí, gracias. Ahorita que con lo que estaba hablando sí me surgieron un montón de dudas y sí creo que esto se puede atrasar mucho con la burocracia del país, pero tomando el ejemplo que habías dado de las fotos que se habían tomado de la muchacha y todo, si no existe legislación, ¿cómo se manejan esos casos que no esperan a que esté regulado antes de que se empiece a aplicar estas tecnologías? ¿Se utiliza como la legislación, o sea, la que aplique o la que se le puede aplicar, o si hay algún como proceso para llenar ese vacío legal de las nuevas tecnologías que no esperan a que nosotros te hagamos esas regulaciones? Muchas gracias, Ani. Qué buena pregunta. Es una súper buena pregunta, de verdad. Muchas gracias. Em, a ver, mi posición como abogada en esto es que ya tenemos una serie de instrumentos legales. Tenemos convenciones de derechos humanos, tenemos declaraciones de derechos humanos, tenemos constitución política y tenemos un sinfín de normas sectoriales. Entonces, mi lógica jurídica es, no podemos esperar hasta tener una norma de inteligencia artificial, que claramente entienden ustedes para cuando nuestra Asamblea Legislativa se pueda poner de acuerdo en una norma, ya vamos a tener muchísimos avances y muchísimos otros sistemas, entonces probablemente esté desfasada. Por eso no soy, digamos, fanática de esa idea. Soy más de la idea de que utilicemos las normas que tenemos hoy en Costa Rica y que bajo el principio de equivalencia funcional, ¿verdad? Podamos hacer un uso de esas herramientas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son los mismos. Los derechos de acceso, el derecho a la educación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el sinfín de derechos ya está tutelado en normas, ya tenemos marcos jurídicos para esto. Entonces, utilicemos el principio de equivalencia funcional. Ahora, usted me mencionó el caso de la rumba que tomaba fotos. Vea ese, tomemos ese para aterrizarlo un poquito más. En Costa Rica tenemos la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos. Si la empresa Rumba tuviese una sucursal en Costa Rica, que por así decirlo, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro, hay una norma que ya habla de la violación de datos personales, que es la que acabo de mencionar, pero hay un artículo, Ani, en el Código Penal que habla de la violación de datos personales. Entonces, ya tenemos una norma que nos aplica para este caso. ¿Por qué? Porque en este caso hay una responsabilidad de la empresa, porque está violentando mi privacidad y mis datos personales. Y yo puedo acudir o a la Agencia de Protección de Datos Personales a interponer una denuncia y que eventualmente esa empresa sea sancionada con una multa, o puedo acudir a la vía judicial e interponer un proceso penal y también una acción civil resarcitoria donde eventualmente yo reciba un dinero por ese daño que se me causó. Le pongo otro ejemplo, el ejemplo de doña Eugenia Cartín, muy, muy famosa, que se hizo viral en Costa Rica por una llamada. Ahí también hubo una violación a un dato personal que se viralizó. Tal vez no se utilizó inteligencia artificial, me estoy saliendo un poquito ahí, pero el audio de ella se viralizó y su voz, la voz de todos ustedes, es un dato personal. ¿Y qué hizo doña Eugenia? Interpuso un proceso judicial y lo ganó. Y le ganó a una empresa y le ganó a un canal nacional. Entonces, vuelvo, si hay normas, tenemos que entenderlas y conocerlas y no podemos esperarnos a que haya una cuestión específica regulatoria de inteligencia artificial. Tenemos que trabajar, eso sí, con la cultura, con la educación y obviamente con la ética, porque por más norma que podamos sacar hoy, de todas formas no la vamos a aplicar de la mejor manera si no tenemos formación, cultura y ética.
Tenemos otra consulta de Alberto Calvo que indica, ¿tiene conocimiento si el MISID tiene una política pública para la implementación en el sector? Sí, el MISID fue el ministerio, digamos, rector que hizo un proceso para llegar a una estrategia nacional de inteligencia artificial, que igual yo invito a que la puedan rastrear, la puedan buscar en Google o en la página del MISID para que la conozcan y la lean. Y esa estrategia nacional de privacidad, ¿verdad? La ENIA, viene acompañada de un documento que se llama Política de Implementación. Entonces sí, recomiendo también que la puedan revisar. Obviamente, pues es un documento que está sujeto a mejoras, como todo. Como ustedes ya han visto, esto evoluciona demasiado rápido, pero digamos que es un primer paso para que Costa Rica siente algunos parámetros y sobre todo lo que tiene que ver con el aparato público. No sé si tenemos, bueno, tenemos otra consulta. Daniela nos dice, creo que el tema de referenciar es complejo. Por transparencia creo que debe hacerse. El tema de referenciar creo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial seguro a nivel laboral o de educación. Pero es importante ver cómo el ciudadano lo percibe. Correcto, correcto. Y aquí vemos que eh, digamos que como país el riesgo que tenemos es justamente quedarnos rezagados, ¿verdad? No solo en el desarrollo, porque yo puedo entender que no tengamos las herramientas para desarrollarlo. Lo que me genera una incomodidad es que no podamos estar desarrollando desde la política pública las herramientas para usarlo y desde el aparato educacional las herramientas para usarlo y sobre todo que nos falta este sentido de urgencia en la toma de decisiones. Bueno, aquí hay un comentario de Daniela que dice, APA tiene algo muy general, creo que está más relacionado a la educación. Y aquí tal vez yo aproveche tal vez el espacio también como docente. Em, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿verdad? Pero el no tener el concepto claro hoy en día hace muchas veces que se esté usando de una manera errónea, ¿verdad? Entonces, también me genera a mí la duda y aprovecho el espacio porque ella se va a ir como alimentando de esa información o de esas experiencias, de esos datos que nosotros le suministremos. Pero puede llegar un momento donde se dice que, por ejemplo, este tipo de inteligencia tiene no tiene datos tan actualizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa a nivel de educación en cómo podemos usarlo adecuadamente de manera que no se deje de investigar propio, de que no se deje de hacerlo el análisis crítico o investigación que debe hacer la persona, más allá de lo que me puede arrojar por hacer una consulta a una de estas plataformas, ¿verdad? Que puede estar relacionado tal vez también con lo que comenta Daniela. Sí, eso es una pregunta bastante común en el sector docente. Em, y vieras, Kelly, que hay yo diría que he diagnosticado una resistencia muy fuerte y creo que ahí eso hay que revisarlo, porque la resistencia surge eh, por el temor de que las personas o los estudiantes ya no estudien y ya no tengan reflexión, capacidad de abstracción y producción propia. Sin embargo, yo, digamos, abogaría porque les enseñemos y sí promovamos el uso. Número uno, porque ya está, no va a parar y ellos no lo van a dejar de usar. Número dos, porque tenemos que ser nosotras las docentes más competentes en inteligencia artificial, ¿verdad? Para poder, número uno, detectarla, porque si nosotras no la usamos, no la vamos a poder detectar.
Pero aquí creo que la finalidad no es detectar, porque ustedes saben, con toda la carga docente que tenemos quienes damos clases, además tener que usar un sistema para detectar inteligencia artificial, eso no es práctico. Eso no es de Dios, digo yo. Entonces, yo creo que sí, tenemos que motivarles y decirles, usemos, incluso usémoslo en el aula, si chiquillos llevan compu o podemos ir a un laboratorio, entonces hagamos ejercicios como cuáles. Bueno, yo les voy a poner este caso. Les pongo un caso y entonces les decimos, resuelva el caso primero usted y luego hágalo con la inteligencia artificial y encuentre las contradicciones, ¿cierto? Fíjese, yo los pongo con las leyes. La inteligencia artificial se equivoca muchísimo con los números de los artículos. Entonces los pongo a que entiendan cómo la inteligencia artificial se equivoca y a que aprendan a usarla, pero a revisarla y a ser responsables. Yo creo que esos ejercicios son urgentes. Y obviamente hacerlo también desde un sentido crítico, pero nunca desde un sentido represivo como de que no está bien que lo usen porque digamos que ya eso es prácticamente imposible. Tenemos también la consulta de Erika Mora, por si desea abrir el micrófono y comentarnos. Saludos, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Es un compañero Erika que estamos llevando la charla juntos. Mi nombre es Ricardo Fernández, que también soy profesor en la Universidad La Salle. Y pues bueno, una de las cosas que está implementando la Universidad La Salle es el cómo el estudiante en Derecho puede implementar la inteligencia artificial. Entonces, mucho de lo que hablaba Ana lleva correlación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que abre el portillo para que el estudiante pueda conocer aún más a fondo el derecho de manera argumentativa, que bien es cierto, ahí puntualizó Ana algo muy importante y es no solo los artículos, sino a veces dictámenes de la Procuraduría o también jurisprudencia que hace relación a diferentes votos que a veces se pierde la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que aplicamos en cuanto al método APA es que le podemos decir a la inteligencia artificial que nos regale la cita bibliográfica de donde se saca, consultar la cita bibliográfica y de ahí ayudar al estudiante a que con base a la investigación que ya se realizó a través de la inteligencia artificial, poder agarrar y darle herramientas para que pueda argumentar. Entonces, no se le limita, sino más bien se le dice, vamos a agarrar la inteligencia y la vamos a aplicar al caso concreto, pero usted previo a llevarlo ahí, no le va a preguntar cómo se resuelve, sino uno lo resuelve primero con la referencia bibliográfica que ya le dieron y posterior, ahora sí, hacemos lo que Ana aplicó. Comparamos cuál es la respuesta correcta y cómo llegamos a un análisis hermenéutico correcto del caso que se pone a estudiar. Es importante porque, bueno, me gustó mucho la charla, Ana, muchas gracias por la implementación de ello, porque la inteligencia artificial hoy en día se ve como algo malo, algo poco ético y algo poco coherente en la aplicabilidad de un abogado que debe conocer el marco jurídico completo y no es a la vez prudente que una herramienta tan útil como la inteligencia artificial se desperdicie y se vea como algo malo o represivo, que ustedes lo decían, cuando el estudiante está para que aprenda a cómo utilizarla y a cómo poder investigar y así poder tener profesionales aún más desarrollados con esta tecnología. Completamente, no puedo estar más de acuerdo y más bien gracias por traer el ejemplo de La Salle. Me motiva saber que hay universidades haciendo esto como una decisión política exactamente de enseñar y de romper con esas resistencias y esos temores que lo que nos generan son retrasos, ¿verdad? Entonces, gracias por el comentario. Bueno, por ahorita no veo más consultas o dudas o manitas levantadas. Les recuerdo, por favor, llenar el formulario de asistencia porque se hace un certificado de participación de la charla. De igual manera, se hizo la grabación para las personas que estuvieron participando y por si algún motivo tuvieron que salir antes de finalizar. Em,
Agradecerles a todos los que participaron, agradecerle a Ana Karen por su espacio. Esperamos que haya sido un espacio de mucho provecho, de que tengan, si tienen más consultas o dudas, bueno, ahí ella también puso dónde pueden encontrarla, que puedan seguir en contacto con lo que sería el proyecto y la información que se va a estar brindando de este tipo de charlas, cursos, otro tipo de capacitación. Va mucho en la línea de todo lo que tiene que ver también inteligencia artificial, datos abiertos, que también es un tema que se relaciona, ¿verdad? Total. Con la inteligencia artificial y que poco a poco hay que ir uniéndolos y conociendo para poder tener em, pues un panorama más extenso en todo lo que sea en el ámbito de educación, desde una persona como estudiante hasta como profesionales, tanto en el sector público como privado. Entonces, muchas gracias a todos de verdad por participar y a Ana Karen por el espacio brindado. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.